Dicen que las mujeres pueden perdonar muchas cosas, excepto una traición con premeditación. Y Camila, a pesar de su dulzura, de su voz pausada y mirada serena, no era una mujer fácil de engañar. Desde el momento en que sintió el cambio, en la forma en que su esposo la tocaba, supo que algo se rompía. No necesitó pruebas físicas, ni mensajes secretos, ni perfume ajeno en la camisa. Solo bastó una mirada para entenderlo. Su esposo la estaba engañando. Y ella, lejos de confrontarlo con rabia, comenzó a preparar algo que nadie imaginaba. Camila había amado profundamente a Julián. Se conocieron cuando ella tenía 22 y él 30. Era el típico hombre que todas admiraban. Exitoso, educado, encantador, con un sentido del humor sofisticado que la hizo caer rendida desde la primera conversación. Se casaron después de 2 años de noviazgo y construyeron lo que parecía un matrimonio ideal. Casa con jardín, viajes frecuentes, amigos en común y cenas familiares donde todos decían que eran la pareja perfecta. Pero lo que pocos sabían era que Julián no era tan impecable como su sonrisa lo hacía parecer. Detrás de las fotos, con filtros cálidos en redes sociales y los abrazos públicos, había una inquietud en su alma que él nunca quiso compartir. Empezó a cambiar poco después de que Camila perdiera un embarazo. Fue un golpe duro para ambos, pero mientras ella buscó consuelo en terapia y en su fe, él prefirió distanciarse. Se encerraba en su estudio, evitaba el contacto físico y con el tiempo, sus salidas comenzaron a multiplicarse. Excusas laborales, viajes imprevistos, reuniones que nunca terminaban antes de medianoche. Camila lo observaba todo en silencio, cada movimiento, cada excusa, cada mirada esquiva. No le gritó, no lo interrogó. En lugar de eso, se sentó una noche frente al espejo, se miró con frialdad y dijo en voz baja: «No voy a llorar por esto, no voy a perder mi dignidad. Si él quiere jugar, yo sabré jugar mejor». Esa noche nació su plan, un plan que requería paciencia, inteligencia y sobre todo sangre fría. Lo primero que hizo fue guardar todos los correos y mensajes sospechosos. Luego instaló una copia discreta del historial de navegación en su computadora personal. Pero lo más importante, y lo que marcaría la diferencia, fue acercarse a la supuesta amante Isabel, una mujer joven, con sonrisa ingenua y una cuenta de Instagram repleta de selfies en gimnasios, cafés caros y playas. Camila la reconoció por una foto que Julián guardó sin querer en su galería, pensando que nadie la vería. Pero ella la vio, y supo que no era una simple aventura pasajera. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y dejen un comentario sobre su opinión. Esto nos ayuda a crecer y nos motiva a compartir más historias y a comprender su opinión. Las contactó fingiendo ser una influencer interesada en su estilo. Le propuso una colaboración ficticia, le hizo preguntas sutiles sobre su vida, y poco a poco se fue ganando su confianza. Isabel no tenía idea de con quién hablaba, ni mucho menos que cada palabra que decía era grabada con cuidado y guardada como parte de una red invisible que Camila tejía con maestría. Mientras tanto, en casa mantenía la fachada. Desayunos servidos, palabras amables, incluso caricias estratégicas que le permitían a Julián pensar que todo seguía normal. Pero, por dentro, cada día ella se volvía más firme, más calculadora, porque su plan no era simplemente exponerlo, su plan era desarmarlo por completo, dejando su reputación hecha trizas, sin tocarlo con un dedo. Si esta historia te está dejando sin aliento, suscríbete ahora mismo y deja tu like para que no te pierdas lo que está a punto de ocurrir. La que viene te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la venganza y el poder de una mujer herida. La oportunidad llegó una tarde de domingo. Julián había salido a jugar tenis con unos socios, pero Camila ya sabía que eso era una cortina de humo. Se conectó al GPS oculto que había colocado en el maletero de su auto hacía 2 semanas. Lo siguió a distancia. Vio cómo entraba a un edificio en el centro, uno que conocía muy bien.
el departamento que compartían antes de casarse, el mismo lugar que ella decoró con tanto amor y que él ahora usaba para encontrarse con otra mujer. No lloró. Tomó fotos desde la distancia. Grabó pequeños videos, no con la intención de humillarlo públicamente, sino porque necesitaba pruebas para la segunda parte de su plan. Regresó a casa antes que él. Preparó la cena. Se sentó con una copa de vino en la mano y una sonrisa en el rostro. Cuando Julián llegó con el cabello ligeramente desordenado y la camisa abierta hasta el segundo botón, ella lo besó en la mejilla y le dijo: «¿Cómo estuvo el partido?» «Agotador», respondió él, con un suspiro. «Perdí. 2 sets seguidos». Camila rió suavemente y le sirvió un plato de su pasta favorita. Conversaron de banalidades. Él, tranquilo, no sospechaba nada. Ella por dentro ya había firmado su sentencia. Esa misma noche, cuando él se durmió, ella envió un correo con todos los archivos a una abogada especialista en divorcios. Había investigado durante semanas. No buscaba un simple divorcio. Quería la custodia completa de los bienes compartidos, la recuperación del departamento antiguo, aún a nombre de ambos, y la exposición de un fraude fiscal que él mismo había cometido usando cuentas falsas vinculadas al negocio familiar. Sí, Camila sabía más de lo que parecía, y tenía todo documentado, lo había amado. Pero el amor sin respeto es solo una jaula disfrazada de paraíso. Faltaba una última pieza en su plan, el evento benéfico anual que organizaban como pareja. Un evento lleno de empresarios, influencers, periodistas, el lugar perfecto para hacer todo estallar, y lo haría con una sonrisa. El evento benéfico se celebraba cada año en el salón principal del Hotel Belmont, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Era una tradición iniciada por la familia de Julián, un legado de apariencias y elegancia forzada. Camila siempre lo había organizado con amor, cuidando cada detalle, desde los arreglos florales hasta la selección de vinos. Pero esta vez lo preparó con otro propósito: convertir aquella noche en el escenario perfecto para su acto final. Desde que comenzó su plan, no había dejado cabos sueltos. Las invitaciones fueron enviadas, las mesas asignadas y la lista de medios cuidadosamente seleccionada. Contactó discretamente a una reportera de espectáculos que conocía bien y le prometió una exclusiva que cambiaría la percepción de muchas personas en el círculo social de élite. Julián, como siempre, no sospechó nada. Incluso elogió el vestido que ella eligió, un diseño color vino con escote elegante, espalda descubierta y pedrería mínima. Estaba deslumbrante, impecable, tan radiante que él se sintió orgulloso de tenerla del brazo. «Te ves increíble», dijo él con una sonrisa ladeada, creyendo que aún la controlaba. «Gracias, amor. Tú también», respondió ella, con una dulzura que escondía cuchillas. El salón brillaba con luces cálidas. Había más de 200 invitados, música instrumental en vivo, risas, copas que chocaban, discursos inspiradores. Pero el verdadero espectáculo aún no había comenzado. Camila esperó el momento justo. Después del brindis de apertura, mientras todos se acomodaban para la cena, subió al escenario con el micrófono en mano. Agradeció a los asistentes con su tono habitual, suave, encantador, casi hipnótico. «Antes de que empecemos con la entrega de donaciones, quiero compartir algo muy personal con ustedes. Algo que me ha transformado profundamente estos últimos meses». Los murmullos comenzaron. Julián frunció el ceño desde su mesa. «Cuando me casé con Julián, creí que el amor era suficiente, que el respeto y la fidelidad eran implícitos. Pero me equivoqué. Aprendí que la confianza rota no se reconstruye con palabras bonitas ni con flores cada aniversario». Algunos asistentes comenzaron a intercambiar miradas. La reportera encendió su grabadora. Julián se levantó, incómodo. «Camila, ¿qué estás haciendo?» Ella lo miró con serenidad. Siguió hablando. «Durante más de un año fui testigo silenciosa de mentiras, ausencias y traiciones. Me dolió.
me partió el alma, pero también me dio fuerza. Y esa fuerza la usé no para destruir, sino para transformar el dolor en acción. Julián subió al escenario susurrando entre dientes, «Baja ahora mismo». Pero ella se adelantó, alzó la mano y mostró una carpeta con documentos. «Aquí tengo pruebas de todo. Registros de hoteles, fotos, correos, transacciones ilegales. Lo entregué a las autoridades esta mañana. Esta noche, mi dignidad se libera y tú enfrentas tus consecuencias». Un silencio sepulcral se apoderó del salón. El rostro de Julián se desfiguró entre el miedo y la incredulidad. No sabía si bajar la cabeza o fingir que todo era un malentendido. «No. Se preocupen», dijo Camila con una sonrisa amarga. «No arruinaré más la noche. Solo quería que supieran quién es realmente el hombre detrás del apellido que tantas veces aplaudieron». Dejó el micrófono en su base. El público estaba paralizado. Algunos aplaudieron tímidamente, otros simplemente miraban con la boca abierta. Camila bajó del escenario como una reina desterrando al traidor del trono. Pasó junto a Julián sin mirarlo y se dirigió a la salida donde un coche ya la esperaba. Sabía que los próximos días serían caóticos, que vendrían entrevistas, demandas, abogados, artículos en revistas, pero también sabía que su alma al fin respiraba. Horas después, mientras tomaba un baño caliente en casa de su mejor amiga, recibió una notificación, un correo. Era de Isabel. «Camila, lo siento, no sabía que estaba casado. Me usó. Yo también me siento traicionada». Camila respiró hondo. No sentía odio por ella. Isabel había sido solo una pieza más, inocente, ingenua, manipulada por un hombre que había perfeccionado el arte de mentir. Respondió simplemente, «Gracias por escribir. Cuida de ti y no permitas que te usen otra vez». Esa misma noche, publicó un video en sus redes. Un mensaje sin drama, sin lágrimas. Solo claridad. Mujeres, si alguna vez sienten que algo no encaja, escuchen su intuición. Si son traicionadas, no respondan con destrucción. Respondan con dignidad, con estrategia, con verdad. El video se hizo viral. Al día siguiente, los medios lo cubrían todo. Camila Andrade expone públicamente la doble vida de su esposo empresario. Las reacciones se dividían. Algunos la admiraban, otros la criticaban por ventilar asuntos privados. Pero a ella ya no le importaba. No vivía más para complacer, vivía para sanar. Y mientras Julián enfrentaba auditorías, cancelaciones de contratos y el desprecio de quienes antes lo adulaban, Camila dio su siguiente paso: escribir un libro, no sobre venganza, sino sobre reconstrucción, sobre cómo levantarse del polvo con la cabeza en alto. En privado lloraba aún, porque había amado, porque había creído, pero también reía, porque se eligió a sí misma. Y lo mejor de su plan aún estaba por revelarse, porque Julián no solo había engañado, también había firmado sin leer un poder notarial que le daba a Camila control sobre una de sus propiedades más valiosas, y eso iba a usarlo, a su favor, con elegancia, sin piedad. En los días que siguieron al escándalo del evento benéfico, Julián se convirtió en el epicentro de una tormenta que él mismo había provocado. Las noticias no dejaban de replicar su caída. Empresario exitoso, expuesto por su esposa en acto público, infidelidad, fraude y doble vida. El caso Julián Herrera. La reputación que tanto había cultivado se desmoronaba minuto a minuto, como una fachada corroída desde dentro. Pero lo que aún no sabía era que la caída solo había comenzado. Mientras tanto, Camila se movía en silencio, con pasos firmes y calculados. Había aprendido a la fuerza que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en saber esperar el momento exacto para accionar. Y ese momento estaba cerca. En una carpeta negra guardada con sumo cuidado en la caja fuerte de su nueva oficina, estaban todos los documentos que Julián había firmado con desinterés, confiando ciegamente en su esposa, como un león que no teme a la gacela porque no cree que pueda morder. Entre esos papeles había uno que sobresalía del resto:
el poder notarial que él le había otorgado para gestionar algunos de sus bienes durante uno de sus viajes prolongados. Lo firmó sin leer. Ella se aseguró de eso, y lo había registrado legalmente meses atrás, justo cuando notó que sus ausencias aumentaban. Ese poder le daba autoridad para vender, alquilar y gestionar una propiedad muy específica, un complejo de apartamentos, de lujo en el corazón financiero de la ciudad, propiedad que había sido la joya más rentable de los negocios de Julián. El mismo inmueble que él usaba como respaldo para obtener préstamos millonarios. Camila no tenía intención de destruir su vida financiera, pero sí de hacerle entender que el juego había cambiado de manos. La primera jugada fue contactar a uno de los socios silenciosos del proyecto, un hombre mayor que siempre había respetado a Camila y que, a diferencia de Julián, valoraba la palabra y la ética. «Necesito tu ayuda», le dijo ella, en una reunión privada en un café discreto. «Lo vi todo en las noticias», respondió el hombre con el ceño fruncido. «¿Cómo estás?» «Firme», respondió sin pestañear. «Y con una propuesta. Quiero que adquieras la parte que me corresponde ahora. Tengo el poder legal para hacerlo. Quiero cerrar este capítulo, pero no sin antes dejar en claro que yo también sé jugar este juego». Él revisó los documentos con detenimiento, verificó firmas, sellos, fechas, todo estaba en orden. Y cuando levantó la mirada, le extendió la mano. Hecho, Camila vendió su participación por un monto justo, aunque simbólico para lo que significaba. No buscaba enriquecerse de eso. Buscaba la declaración silenciosa pero poderosa de que su voz, su inteligencia y su astucia no podían ser subestimadas nunca más. Al firmar el contrato, pidió una sola condición. «No quiero que Julián se entere por abogados ni por notificaciones. Quiero que se entere por mí». Y así lo hizo. Una semana después, en la que había sido su oficina de años, ahora vacía, sin cuadros ni diplomas en las paredes, se encontraron cara a cara por primera vez desde aquella noche en el hotel. Julián había envejecido en cuestión de días. Ojeras profundas, traje arrugado, una expresión entre el orgullo herido y el desconcierto. Entró sin saludar, cerró la puerta con brusquedad. «¿Qué estás haciendo, Camila?» Ella estaba sentada tras el escritorio, con un café en mano y la carpeta negra en la mesa. No se levantó. «Ejecutando lo que firmaste con tus propias manos. Confiaste en mí. Y yo confié en mí más de lo que tú jamás lo hiciste». Él caminó de un lado a otro, tratando de dominar la situación. Pero no pudo. Sabía que ella tenía todas las piezas. ¿Y esto qué es? ¿Una venganza? ¿Una especie de castigo público? No. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y dejen un comentario sobre su opinión. Esto nos ayuda a crecer y nos motiva a compartir más historias y a comprender su opinión. Julián, esto es libertad. Esto es demostrar que no necesitas golpear para dejar una cicatriz, que se puede vencer sin perder la clase. Me dejaste en ridículo. No, tú lo hiciste solo. Yo solo quité el telón. Él se dejó caer en una silla derrotado. Por primera vez la máscara de arrogancia desapareció. Ya no era el hombre seguro de sí mismo. Era un hombre atrapado por sus propias decisiones. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. «Ahora te quedas con lo que sembraste, con tu nombre en los titulares, con tus socios dudando, con tu ego aplastado. Pero yo me quedo con algo mejor. Paz y una reputación construida con verdad, no con apariencias». Se levantó, recogió sus cosas y antes de salir dejó una última frase. «Nunca subestimes a una mujer que decidió ya no llorar, porque cuando se seca las lágrimas, empieza a construir imperios». Días después, Julián recibió una carta de su antiguo abogado informándole de la venta. No lo podía creer. Llamó desesperado a sus socios. Ya era tarde. Mientras tanto, Camila comenzaba una nueva vida. Con el dinero de la venta, abrió una pequeña editorial independiente, centrada en libros escritos por mujeres que habían vivido historias de abuso, traición, resiliencia. Historias reales, como la suya,
La primera publicación fue un libro titulado El Plan Perfecto. No tenía su nombre en la portada, solo una firma simbólica. C. El libro se volvió un éxito. Fue reseñado por revistas, citado en universidades, incluso adaptado a una obra de teatro. Mujeres de todas partes comenzaron a escribirle, a contarle sus propias historias. Y así, lo que comenzó como una traición terminó en una revolución, personal y colectiva. Porque Camila no solo expuso una infidelidad, expuso un sistema de silencio, de culpa, de sumisión, y lo hizo con la estrategia de una reina en jaque mate, pero aún quedaba una última carta bajo la manga, una que Julián nunca sospechó, y que pondría en duda incluso la paternidad de un secreto que él jamás pensó que alguien sabría. La bomba llegó en forma de sobresellado, enviado por correo certificado, sin remitente visible. Julián lo recibió un jueves por la mañana, entre los restos de facturas, cartas de despido de inversionistas y solicitudes de auditoría. Pensó que sería más basura, pero al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar. Dentro había una copia de un documento legal, un análisis genético, prueba de paternidad. Resultado: 0.0% de coincidencia biológica. Acompañando el informe, una nota breve escrita a mano. Tú siempre pensaste que lo sabías todo, pero no sabías nada. Su mundo, ya tambaleante, se desplomó por completo, se le nubló la vista. Buscó su teléfono, marcó el número de Camila, pero ella no contestó. Llamó 1, 2, 5 veces. Nada. El silencio le respondió con la frialdad de quien ya no debe explicaciones. Recordó entonces aquella noche de hace años, cuando en medio de una borrachera, Camila lo buscó con una noticia que a él no le interesó en lo más mínimo. «Estoy embarazada», le dijo, con la voz entre temblorosa y esperanzada. Pero él, ocupado en construir su imperio y coqueteando con la sombra de otra mujer, no celebró la noticia. Tampoco la rechazó abiertamente. Simplemente desapareció emocionalmente. Meses después ella perdió al bebé, o al menos eso fue lo que él creyó. El sobre que ahora tenía entre manos sembraba una duda feroz. ¿Y si nunca hubo una pérdida? ¿Y si hubo un niño, un hijo, pero no suyo? ¿Y si Camila lo había usado para proteger a otro hombre, o peor aún, para esconder un plan aún más profundo? No podía con la incertidumbre. Decidió enfrentarse a ella. La encontró días después en la inauguración de su editorial, donde decenas de mujeres aplaudían emocionadas mientras Camila daba un discurso sobre reconstrucción personal y el poder de la palabra. La esperó a la salida, con el sobre en la mano. «¿Esto es verdad?» Ella lo miró sin sorpresa. Ya sabía que él lo recibiría tarde o temprano. ¿Qué parte? Ese niño existió. Sí. ¿Y no era mío? No. Él apretó los dientes. Quiso gritar, escupir veneno, acusarla de mentirosa, de manipuladora. Pero su voz salió quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué hacerme creer que era mío? Yo nunca te dije que lo fuera, respondió ella serena. Asumiste como hacías siempre. Yo solo lloré en silencio. Y tú no estuviste, no preguntaste, no te importó. El niño murió pocas semanas después de nacer. No tenía nada que ver contigo. Y aún así, ese fue el único momento en que deseé que tú hubieras sido su padre. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Julián retrocedió un paso como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Entonces todo esto, todo lo que hiciste, ¿era por venganza? Ella negó con suavidad. No, era por justicia, por todas las veces que callé, por todas las mujeres que callan, por mí, por las que vendrán después. Él la miró por última vez, con los ojos enrojecidos por el rencor, el dolor y la humillación. Se dio la vuelta y se marchó, sabiendo que nada volvería a ser como antes, que había perdido mucho más que una mujer, una empresa o una reputación. Había perdido la oportunidad de cambiar, de reparar, de ser alguien mejor. Camila, por su parte, no celebró. No bailó sobre las ruinas de su antiguo esposo, solo respiró hondo, cerró los ojos y abrazó su silencio. Porque en el fondo
Sabía que la verdadera victoria no era la caída de él, sino la construcción de sí misma. En los meses siguientes, su editorial floreció. Publicaron testimonios reales, ficciones cargadas de dolor y redención, poesía escrita por mujeres privadas de libertad, ensayos sobre el amor propio, el trauma y el renacimiento. Camila se volvió una voz potente en espacios donde antes solo había vacío. Y una noche, mientras revisaba manuscritos en su estudio, recibió una carta distinta, firmada por Isabel. Camila. He seguido tu camino desde lejos. Me avergoncé de lo que viví contigo, pero gracias a ti me abrí los ojos. Estoy escribiendo mi historia, y quiero que tú la publiques. Ya no soy la otra, soy la mujer que sobrevivió a sí misma. Gracias. Camila sonrió. Esa era la clase de historia que valía la pena contar. Había comenzado como la esposa traicionada, luego como la mujer humillada, más tarde como la vengadora silenciosa. Ahora era la arquitecta de una comunidad de mujeres que escribían su dolor, su rabia, su verdad, y lo convertían en libertad. Y así, poco a poco, su plan perfecto dejaba de ser una historia personal para convertirse en un movimiento, uno que ya nadie podía detener. El año había transcurrido como una montaña rusa. Lo que comenzó como una estrategia silenciosa para recuperar su dignidad se había convertido en un fenómeno social, editorial y emocional. Camila ya no era reconocida como la esposa que expuso a su marido, sino como una referente de inteligencia emocional, de justicia con elegancia, de lo que significa renacer sin perder la compostura. Pero la historia aún no había llegado a su clímax. Durante una conferencia en Buenos Aires, donde fue invitada como ponente principal, recibió una propuesta inesperada. Una reconocida productora de contenido audiovisual quería adaptar su historia en una miniserie. Al principio dudó, no por miedo, sino por respeto. No quería que su vida se volviera un espectáculo vulgar, ni permitir que los detalles más íntimos de su dolor fueran explotados con morbo. Quiero que sea sobre las mujeres, no sobre la traición, declaró con firmeza en la primera reunión. Si van a contar mi historia, que sea para que otras encuentren fuerza en ella. La productora aceptó, y juntas trabajaron en el guión durante meses. Camila revisaba cada línea, cada escena, cuidando que el enfoque no glorificara la venganza, sino que exaltara la reconstrucción. La serie se llamó La Dama del Plan, y cuando se estrenó fue un éxito inmediato. No por el escándalo, sino por la identificación profunda del público con una historia real, humana, compleja. Mientras tanto, Julián había desaparecido del mapa social. Su nombre se volvió sinónimo de engaño y arrogancia. Sus empresas se desmoronaron, sus aliados lo abandonaron, y él finalmente se retiró a una finca lejana que había heredado de su abuelo. Allí vivía solo, evitando entrevistas, paparazzis y recordatorios de lo que alguna vez fue. Pero no dejó de ver la serie, en secreto, a solas, con el corazón roto y los ojos húmedos. En uno de los capítulos, una escena lo dejó paralizado. La actriz que interpretaba a Camila, una joven con una mirada profunda y melancólica, le decía al personaje de Julián frente a una habitación vacía: «No es que dejé de amarte, es que empecé a amarme más a mí». Esa frase lo destrozó, porque en lo más profundo sabía que era verdad. Camila lo había amado. Le había perdonado 1000 cosas sin siquiera nombrarlas, pero cuando él cruzó la última línea, ella no se vengó, se liberó. Una noche, incapaz de soportar más el peso de su soledad, Julián escribió una carta. No sabía si la enviaría, pero la escribió. Camila, hoy vi el último capítulo de la serie. No sé si tienes idea de cuánto me dolió. No por lo que mostraron, sino porque entendí que no te conocía. Te amé como se ama a una mujer que uno cree tener asegurada. Nunca me detuve a mirarte de verdad. Lo perdí todo y lo merezco. Solo quería que supieras que cada día me despierto con una sola imagen en la cabeza. Tú, saliendo del escenario, dejando atrás el ruido, como si por fin caminaras hacia ti misma. Gracias por enseñarme aunque fuera tarde, Julián.
Camila recibió la carta semanas después. La leyó en silencio, sin lágrimas. No sentía odio, solo una profunda paz. No respondió. No necesitaba hacerlo. Él había entendido. Y eso era suficiente. Al poco tiempo, decidió tomarse un respiro. Viajó a una pequeña ciudad costera en Portugal. Se hospedó en una casa de piedra con vista al mar, rodeada de acantilados y gaviotas. Allí, en medio del silencio del océano, empezó a escribir su segundo libro. No sería sobre Julián, ni sobre traición, sino sobre amor, pero no el romántico. Escribiría sobre el amor propio, el que se construye con escombros, el que se encuentra en la voz, en los límites, en la calma de saberse suficiente. Y mientras escribía, recibió un mensaje inesperado en su correo editorial. Era de una joven de 19 años. Camila, tu historia salvó mi vida. Pensé que era débil por perdonar tanto. Ahora entiendo que lo que necesito es perdonarme a mí. Gracias. Camila cerró la computadora. Salió al balcón. El atardecer teñía el mar de tonos naranjas y violetas. Respiró profundo. El viento le acarició el rostro como una bendición. Sabía que no era perfecta, que su historia no era limpia ni fácil, pero era suya y la había contado con verdad. Lo que comenzó con una traición terminó en una ola imparable de conciencia. Y lo más hermoso de todo es que ya no era solo su historia. Era la historia de miles de mujeres que, como ella, se miraron al espejo un día y decidieron dejar de ser víctimas para convertirse en autoras de su vida. Y aún quedaba un último acto por cerrar, uno que honraría su viaje y sellaría su legado para siempre. Pasaron 3 años desde aquella noche en que Camila dejó atrás el escenario del escándalo con la dignidad intacta y el alma abierta. Su vida había tomado un rumbo inesperado, uno que ni en sus planes más estratégicos habría imaginado. Lo que empezó como un acto de defensa emocional terminó construyendo un legado. Su editorial ya contaba con más de 40 títulos publicados, la mayoría escritos por mujeres, valientes que habían transformado sus heridas en palabras. La serie La Dama del Plan había sido renovada para una segunda temporada, esta vez basada en historias reales, enviadas por las propias lectoras de sus libros. Camila se había convertido en una figura pública, pero no como influencer o celebridad, sino como símbolo de transformación silenciosa, profunda, elegante. Un día, recibió una invitación inesperada. La Universidad Nacional quería otorgarle un reconocimiento honorífico por su impacto cultural y social. Al principio, pensó en rechazarlo. No buscaba aplausos, pero su terapeuta, sí, aún seguía en terapia porque sanar es un viaje, no un destino, le dijo algo que le quedó grabado. Aceptar el reconocimiento no es vanidad. Es validar tu proceso, tu lucha, y permitir que otras vean que sí se puede salir del dolor con belleza. Aceptó. La ceremonia fue íntima, nada ostentosa. En el auditorio, entre los presentes, vio a mujeres de todas las edades, con lágrimas en los ojos, sosteniendo libros publicados por su editorial como si fueran mapas personales. En su discurso dijo: «No vine a contarles cómo vencer a un hombre. Vine a contarles cómo vencí mis propios miedos, cómo aprendí a no perderme en el amor, cómo descubrí que el plan perfecto no fue humillarlo a él, sino encontrarme a mí». Y en ese momento, entre los aplausos sinceros, se dio cuenta de que ya no había más que probar. Había cerrado cada ciclo con coherencia. No quedaban cuentas pendientes. Solo gratitud. A la salida, una mujer mayor se le acercó. Tenía el cabello completamente blanco, ojos sabios y una sonrisa nostálgica. «Tú hiciste lo que yo no pude en mi tiempo», le dijo apretándole la mano. «Me diste valor a los 70 para pedir el divorcio después de una vida entera. De silencios. Gracias». Esa fue la última ficha que cayó, el último eco que necesitaba oír, porque su historia ya no le pertenecía. Era una chispa encendida en miles de corazones. Esa misma noche, en su casa frente al mar, abrió su diario personal, uno que había escrito desde que comenzó todo. Y anotó las últimas líneas. Lo perdoné, a él, a mí, a la historia. El dolor fue real,
Pero también lo fue el renacimiento. Hoy cierro este capítulo, no porque olvide, sino porque ya no duele. Cerró el cuaderno, lo guardó en una caja y se fue a dormir con el corazón tranquilo. Al amanecer, despertó con un sonido familiar, el mar golpeando suavemente las rocas. Caminó descalza hasta el balcón, con una taza de café en las manos. Respiró hondo y sonrió. Su mirada no cargaba tristeza ni rencor, solo paz. Y ahí, en ese instante suspendido, comprendió que el plan, perfecto, nunca fue vengarse, fue liberarse, fue amar sin perderse, fue reconstruirse sin necesitar permiso, fue escribir su historia con su propia tinta. Y ahora, esa historia puede ser la tuya también. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios qué parte tocó tu alma. Historias como esta merecen ser contadas, compartidas y vividas con coraje.